Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy nos vamos con otro video para el canal de Kraken Amador. Chicos, les tengo noticias de Warzone. Otro videito de Warzone, tenía rato que no sacaba video de Warzone. Nos vamos con tres noticias muy importantes. Uno, ¿qué sucedió con las regiones y por qué ya no tenemos regiones, bro? ¿Por qué no salieron las regiones en este lanzamiento? ¿Y para cuándo van a salir? Dos, ¿por qué hay tanto alboroto con la comunidad inglesa o la comunidad de Warzone Mobile que está apurando y haciendo un spam masivo en las redes sociales? ¿Y qué podemos deducir de la fecha del lanzamiento oficial? Bueno, comenzamos. Warzone Mobile ha comenzado a responder preguntas y una de estas fue la que anunció. Voy a traducírselas para que vean lo que dijo. Ja, 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 ja. Esa sin duda es una manera de decirlo. Pero esperemos para lanzar nuevas regiones hasta que hayamos resuelto los problemas vitales primeros con esta última actualización. Dicho esto, si todo va bien con esta última correcciones, no tardará mucho más. Chicos, ustedes saben que cuando lanzan una actualización, una nueva actualización para el juego, al igual que le pasaba a Apex, ¿no? Yo creo que ustedes pudieron notar en la temporada 4 de Apex Legends también, creo que en todas las temporadas, que actualizaban el juego, siempre habían errores, no sé por qué, pero siempre traen errores una vez se actualiza. Estos errores tardan en arreglar, lo máximo creo que he visto, o mínimo que he visto, son una semana, tardarían mínimo una semana en arreglar los pequeños errores que deja después de una actualización. Por ende, es decir, que en una semana podrían arreglar los errores de Warzone Mobile. Y de ahí en adelante correría el tiempo para poner las regiones. O sea, estarían a puntico de correr las regiones. Yo le pongo 15 días. 15 días o un poquito más. Pero lo que nos deja claro esto, bro, es que las regiones son aplazadas. O sea, el lanzamiento de las regiones estaba estipulado con esta nueva actualización, pero debido a varios errores fue aplazado. Entonces, gracias a estos errores, hay que primero arreglar los errores y luego lanzar las nuevas regiones, en los cuales está Latinoamérica incluido porque ya podrá jugar sin tanto problema. Ahora, el problema no es tanto las regiones, chicos, es lo que nosotros esperamos y queremos. Es poder jugarlos en dispositivos, en todos los dispositivos, en realidad, en todos los dispositivos. Lo que esto ha traído mucho problema porque no está muy optimizado. Y si pueden ver, solamente para los gama media alta, por decirlo así, como un poco X3, corre súper bien. Y se han presentado algunos problemas para los de gama ultra alta. Los móviles bien avanzados pues están corriendo con más problemas. En Android, ojo, me especifico que es ahora, lo que más me importa y lo que más pedimos nosotros es que también se pueda jugar en los demás dispositivos, no solamente como en 4 dispositivos o 5 dispositivos móviles. La idea es que corra en todos los dispositivos. Entonces, apenas tenga esa noticia, chicos, se la traeré de primera mano. Vamos con la segunda noticia. ¿Qué está pasando con la comunidad de Warzone Móvil? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues chicos, la gente, la comunidad de Warzone Móvil está totalmente desesperada. Eso no es un secreto, todo el mundo ya quieren que salga para poder probarlo. Por eso hay mucha gente spameando cada vez que Warzone Mobile hace una publicación. Y uno de los spam más conocidos son estos. No solamente son los latinos, son personas de habla inglesa los que les comentan I don't fuck care, algo así, no sé cómo se pronuncia, rate the game. Pueden traducirlo, voy a traducirlo aquí. Este mensaje se repite en todas, ¿no? Dice, no importa, libera el juego, nivel mundial, que eso es lo único que importa. Dice, no importa, libera el juego globalmente, que es todo lo que me importa. O sea, prácticamente, señoras y señores, se le están exigiendo a Warzone. Y no es un solo mensaje, pueden ver que son todos, toda la comunidad se ha puesto a repetir, a replicar este mismo mensaje. Sé que hay youtubers que le tiran a la comunidad, sé que hay youtubers que no les gusta que la comunidad exija, sé también que hay muchos youtubers que los trata de llorones, pero hay algo que sí tienen que saber, que es gracias a la comunidad. Gracias a la comunidad es que el juego se hace. Y si no escuchan a la comunidad, pues prácticamente, pues bailas, ¿vieron? Bailas. Bueno, con esto quiero decirles, chicos, que la comunidad le está exigiendo, no por querer exigirle, es porque el juego está avanzando. Y como saben, esto es un
Progreso Cruzado. O sea, está cruzado con Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Es decir, que si esto se atrasa y cada vez que se vaya aplazando, pues van a salir más fases, van a salir más objetos, van a salir más cosas y tú podrás perder estas cosas, ¿sí? O sea, no podrás obtenerlas porque ya pasó el tiempo. Por eso, Warzone simplemente está aconsejando es que se vayan a jugar a consola. Pero no entienden, es que se están metiendo en el área de móvil. Y si se están metiendo en el área de móvil, tienen que entender que también hay personas que no usan consolas. Y en eso es su mayoría, son personas que les gusta jugar en sus móviles. Esa es una comunidad grande, gigante. Y obviamente también van a estar las personas que tienen consola y también juegan en móvil. Pero ojo, la mayor cantidad de gente la tiene las personas que no usan consola, usan sus móviles. Entonces esto trae una serie de problemas, ya que Warzone Mobile está enfocado simplemente en la gente de consola o de PC, ¿no? En todo ese público que ellos han tenido. Y están dejando más a un lado, o le han restado importancia a la comunidad que está en móvil. O sea, esa comunidad que va a hacer que este juego siga. Y es la única comunidad que está aumentando el rating en los youtubers, en los videos, en todos lados. Porque esta comunidad no es pequeña, esta comunidad es gigante. Así que los creadores de Warzone Mobile tienen que tener en cuenta también a esta comunidad. Decirles, como ya lo han dicho en varios comunicados, que tienen que ir a jugar en una consola para que no pierdan el progreso cruzado. O sea, que les vale si consigues el pase o no lo consigues. Les tienen menos importancia, les resta mucha menos importancia a esta comunidad. Esto a su vez lo que hace es que se enoja la gente. Esto a su vez es lo que hace que mucha de la gente se moleste gracias a estas publicaciones que hacen o estos comentarios que hacen los de Warzone Mobile a la hora de responder. Por eso les digo, la comunidad no reclama por reclamar, siempre tiene algo que valerse y lo que se valen es en eso, que el juego está avanzando y cada vez hay menos probabilidades de conseguir los nuevos pases. El tercer tema es sobre el lanzamiento global. Me han hecho mucho esa pregunta, chicos. ¿Qué día sale el lanzamiento global? Pues les explico, chicos. El lanzamiento global se tiene estipulado o se cree que va a salir en mayo. Pero eso es una conjetura, no es nada oficial. Oigan bien, esto es una conjetura que han hecho las personas porque en la Play Store o en Apple les dice que va a salir en 15 de mayo. Entonces ellos deducen que va a salir el 15 de mayo. Pero ojo, oficialmente no han dicho nada los de Warzone. Y como ustedes saben, Warzone todo lo tiene sujeto a cambio. Es decir, que puede aplazar, como lo está aplazando las regiones. O sea, él si le da la gana de aplazar esa fecha, la aplaza. No es que sea oficial. Y como hemos visto en varios comentarios, que tiene solamente la fecha de lanzamiento es en el 2023. Pero no dice qué mes, o sea, está en este año. Pero no dice ningún mes exacto, ni una fecha exacta. Bueno, chicos, lo que va a salir ahorita son las regiones. Regiones, pero para el lanzamiento limitado. Hay dos cosas que tenemos que tener en claro también. Es que esto es un lanzamiento limitado, no es el lanzamiento global del juego. Va a salir para todo el mundo, lo más probable. O sea, la idea es que antes de que salga global se pueda probar en muchas regiones. Que muchos países puedan probar el juego, pero en el lanzamiento limitado. O sea, no es el lanzamiento global. El progreso se quedará guardado, es decir, si tú compras un pase aquí, sí te va a quedar guardado para cuando salga global. Eso sí se va a quedar guardado, recuerden que es progreso cruzado. Entonces, cuando salga global, que es la que están esperando todo el mundo está esperando que salga global, ya va a venir con todos los papeles. Tiene que salir optimizado, sin errores, etcétera, etcétera. Ese es el lanzamiento global que todo el mundo está esperando. La fecha se tiene en mayo, se prevé o se cree que va a ser en mayo por la vaina de la Play Store que ya les comenté. Pero oficialmente no hay nada escrito, no hay nada dicho. O sea que en cualquier momento, si ellos quieren cambiar esa fecha, aplazarla un poquito más, la pueden aplazar. Y si la quieren adelantar, pues la adelantan.
Y si no quieren sacarla en esa fecha y la quieren sacar a final de año, pueden hacerlo.